Las personas más buenas que conoces no nacieron así. Fueron entrenadas, casi siempre por alguien que se aprovechó de esa bondad primero. Y eso es algo que la psicología lleva décadas estudiando, pero que rara vez se dice de esta manera. Porque cuando alguien es bueno y siempre termina siendo usado, la mayoría asume que el problema es la ingenuidad, que no sabe leer a la gente, que le falta carácter, que debería aprender a decir que no. Y esa explicación es cómoda, pero es falsa. Lo que realmente está pasando es mucho más antiguo, mucho más estructural y mucho más protector de lo que parece. Hay patrones específicos, medibles, documentados, que conectan la forma en que una persona aprendió a ser buena con la forma en que el mundo termina usándola. No es casualidad, no es mala suerte, es un circuito psicológico que se activa sin que la persona lo sepa y que muchas veces empezó antes de que tuviera palabras para describirlo. Voy a recorrer contigo 20 de esos patrones, 20 señales que la investigación ha identificado en personas genuinamente buenas que terminan siendo aprovechadas una y otra vez. Algunas las vas a reconocer al instante, otras te van a sorprender. Presta atención al número 12, porque ese es el que la mayoría confunde con madurez. Y el número 20 es el que nadie se atreve a decir en voz alta. Si te reconoces en algunos de estos, eso no es debilidad. Eso es conciencia. Y la conciencia es donde todo empieza a cambiar. Quédate hasta el final. Esto no es lo que parece. Vamos a empezar. Estas son 20 señales de una persona buena que siempre termina siendo usada. Número 1. Pedir perdón por cosas que no son su culpa. La firma silenciosa de alguien que aprendió a responsabilizarse de todo. Imagina esto. Vas caminando por la calle y alguien te empuja al pasar. No se disculpa, ni siquiera te mira. Pero tú, la persona que recibió el golpe, murmuras un perdón, casi automático. No lo piensas, sale solo, como un reflejo que tu cuerpo ejecuta antes de que tu mente pueda intervenir. Y no es la primera vez. Lo haces cuando alguien se tropieza contigo. Lo haces cuando llegas a una reunión donde todos llegaron tarde menos tú. Lo haces cuando alguien se molesta por algo que no tiene nada que ver contigo, pero de alguna manera sientes que deberías haber hecho algo para evitarlo. Desde afuera, esto parece educación, parece cortesía excesiva, tal vez un poco de inseguridad, pero lo que realmente sucede es algo que la psicología tiene bien mapeado. En los años 60, Martin Seligman descubrió un fenómeno que llamó Learned Helplessness, esa sensación aprendida de que no importa lo que hagas, el resultado va a ser el mismo. Cuando una persona crece en un ambiente donde cualquier cosa podía generar conflicto, donde el clima emocional de la casa dependía de factores que ella no controlaba, el cerebro desarrolla una estrategia: asumir la culpa antes de que alguien te la asigne. Porque si tú te disculpas primero, reduces el riesgo de castigo. Si tú cargas con la responsabilidad, el otro no tiene que enojarse. Es una forma de control disfrazada de sumisión. Hay dos caminos que llevan a este mismo lugar. El primero es haber crecido en un hogar donde el enojo de un adulto era impredecible, y pedir perdón era la única herramienta que funcionaba para bajar la tensión. El segundo es haber sido la persona designada como la madura, la responsable, la que siempre tenía que mantener la paz entre todos. Ambos caminos producen el mismo reflejo. Una disculpa que sale antes que el pensamiento. Si tú eres de las personas que dice perdón más de 5 veces al día por cosas que no provocaste, hay algo que deberías saber. Eso no es amabilidad. Es una cicatriz convertida en costumbre. Y el hecho de que te estés dando cuenta ya cambia algo. No se pide perdón por existir, pero hay personas que llevan haciéndolo toda la vida. Número 2. Decir que sí antes de siquiera pensarlo. El reflejo automático de quien confundió obediencia con afecto. Fíjate qué pasa cuando alguien te pide algo, no un favor enorme, algo pequeño. ¿Puedes quedarte un rato más? ¿Me ayudas con esto rápido? ¿Te importa si cambio el plan? Antes de que tu mente evalúe si quieres, si puedes, si te conviene, tu boca ya dijo que sí. Y no es un sí entusiasta, es un sí plano, casi mecánico. Un sí que suena a costumbre más que a decisión. La mayoría interpreta esto como amabilidad natural, como alguien que simplemente es servicial. Pero lo que Albert Bandura describió en sus investigaciones sobre self-efficacy, la creencia en la propia capacidad de influir en la vida, sugiere algo distinto. Las personas que dicen sí, automáticamente suelen tener una relación fracturada con su propia agencia.
no es que no sepan lo que quieren. Es que en algún momento aprendieron que lo que ellas quieren no es un factor relevante en la ecuación. Dos caminos llevan al mismo reflejo. El primero es una infancia donde obedecer era la forma más segura de sobrevivir emocionalmente. El no provocaba distancia, silencio, rechazo. Decir sí mantenía el vínculo intacto. El segundo camino es un ambiente donde ser útil era la única forma de ser visible. No te veían por quién eras, te veían por lo que hacías. Y cuando haces algo suficientes veces, deja de ser una decisión y se convierte en un programa que corre en segundo plano. Edward Deci y Richard Ryan, los creadores de la Self-Determination Theory en los años 80, demostraron que la autonomía, la sensación de que tus decisiones son realmente tuyas, es una de las necesidades psicológicas más básicas del ser humano. Cuando esa necesidad se rompe temprano, el resultado no es alguien que no tiene opinión, es alguien cuya opinión quedó enterrada debajo de capas de complacencia que se sienten como identidad. ¿Te suena? Quizás no es que seas generoso. Quizás es que nunca te dieron espacio para hacer otra cosa. El sí automático no es un regalo. Es una deuda que te cobras a ti mismo sin darte cuenta. Número 3. Sentir culpa física al poner un límite. La señal más clara de que alguien nunca recibió permiso para decir no. Esto no es metáfora, es literal. Hay personas que sienten un nudo en el estómago, una presión en el pecho, un hormigueo en las manos cuando están a punto de decir no puedo o esto no me funciona. Y no es ansiedad genérica, es una respuesta corporal específica, localizada, que aparece solamente cuando la persona intenta proteger su propio espacio. Bessel van der Kolk, el investigador que escribió sobre cómo el cuerpo almacena las experiencias traumáticas, documentó algo que muchos terapeutas ya sabían pero que la ciencia tardó en nombrar. El cuerpo guarda la historia emocional de una persona con más precisión que su memoria consciente. Si cada vez que dijiste no en tu infancia hubo una consecuencia, si poner un límite significaba perder cariño, si defenderte provocaba el silencio del otro o algo peor, tu sistema nervioso registró eso. Y ahora, décadas después, cada vez que intentas establecer un límite, tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro, porque para tu sistema nervioso lo estás. Y aquí hay algo que la mayoría no ve. La persona siente la culpa, se retracta, dice que sí otra vez, y después se siente frustrada consigo misma. Pero no está fallando. Está obedeciendo una instrucción que su cuerpo grabó antes de que tuviera la capacidad de cuestionarla. Si poner un límite te genera más malestar que tolerarlo todo, no es que te falte carácter. Es que tu cuerpo todavía cree que decir no tiene un precio que no puedes pagar. Y desaprender eso lleva tiempo, pero empieza por saber que esa culpa no es tuya, es un eco. Número 4. Atraer siempre al mismo tipo de persona. El patrón invisible que se repite sin que nadie lo nombre. Imagina que miras hacia atrás y te das cuenta de algo incómodo. Tu mejor amiga del colegio era alguien que solo te buscaba cuando necesitaba algo. Tu primera pareja te hacía sentir que tenías que ganarte su cariño todos los días. Tu jefe actual te asigna el doble de trabajo que a los demás porque sabe que no vas a quejarte. Y en algún punto te preguntas si el problema eres tú. Si hay algo en ti que atrae a ese tipo de personas como un imán silencioso. La respuesta, según lo que los psicólogos llaman repetition compulsion, es más complicada que un simple sí o no. Sigmund Freud fue el primero en observar este patrón, pero las investigaciones modernas en neurociencia del apego lo han confirmado con datos. El cerebro humano no busca lo que es bueno para ti, busca lo que le resulta familiar. Si creciste en un ambiente donde el amor era intermitente, donde tenías que esforzarte para recibir atención, tu sistema emocional codificó esa dinámica como normal. Y ahora como adulto, las relaciones estables te aburren, te generan desconfianza o simplemente no las registras como atractivas. Lo que te atrae es la intensidad, la persecución, el esfuerzo, porque eso es lo que tu cerebro asocia con amor. Hay dos caminos al mismo lugar. El primero es la pura familiaridad neurológica. Gravitas hacia lo que reconoces, aunque te dañe. El segundo es más sutil. Una parte de ti está intentando corregir la historia original. Si esta vez logras que la persona difícil te quiera de verdad, entonces quizás retroactivamente se repara lo que no funcionó en casa. Es una lógica emocional perfecta. Y es una trampa. No atraes a personas que te usan porque algo esté mal contigo. Las atraes porque algo en ti todavía está intentando sanar algo viejo. Número 5. Dar más de lo que recibes y no quejarte.
La asimetría que la mayoría llama generosidad, pero que la psicología llama otra cosa. Piensa en la última vez que hiciste algo por alguien. Algo que te costó tiempo, energía, sueño, dinero, tranquilidad. Y ahora piensa en cuántas veces esa persona hizo algo equivalente por ti. Si hay un desbalance claro y crónico, y si tu primera reacción al leer esto fue justificarlo con un «es que a mí no me cuesta» o «yo no lo hago esperando nada a cambio», entonces estás más adentro de este patrón de lo que crees. Roy Baumeister y Mark Leary publicaron en 1995 su investigación sobre lo que llamaron la Belongingness Hypothesis, la idea de que los seres humanos tienen una necesidad fundamental de pertenecer y de mantener vínculos sociales. Para la mayoría de las personas, esa necesidad se regula naturalmente, pero para alguien que aprendió que su valor depende de lo que ofrece, la ecuación se distorsiona. Dar se convierte en la única forma segura de mantener la conexión. Y quejarse por el desbalance pondría en riesgo exactamente eso que más necesitas, que el otro se quede. La Sociometer Theory de Mark Leary va un paso más allá. Leary propuso que la autoestima funciona como un medidor interno de cuánto los demás nos valoran. Si tu medidor fue calibrado en un ambiente donde solo te valoraban cuando eras útil, entonces tu autoestima sube cuando das y baja cuando no tienes nada que ofrecer. Y eso se siente como generosidad, pero en realidad es supervivencia emocional. Si das sin medida y eso no te pesa, quizás no es porque seas generoso. Quizás es porque nunca aprendiste que tu presencia sola, sin nada en las manos, ya es suficiente. Dar sin recibir no siempre es amor. A veces es miedo a descubrir qué pasa cuando dejas de ser útil. Número 6. Justificar a quien te hizo daño. La disonancia de alguien que necesita que el mundo tenga sentido. Esto es algo que pasa en silencio, todos los días. Alguien te trata mal, te ignora, te miente, te descarta, y en lugar de enojarte, tu mente empieza a trabajar en una explicación que lo justifique. Estaba pasando por un momento difícil. No lo hizo con mala intención. Tal vez yo no fui lo suficientemente claro. Y la explicación siempre te coloca a ti como el responsable parcial, como si tu cerebro necesitara mantener la imagen del otro intacta a cualquier costo. La psicología tiene un nombre para esto. Se llama Cognitive Dissonance, y fue descrito por Leon Festinger en los años 50. Cuando una persona que tú quieres te hace daño, tu mente enfrenta dos realidades contradictorias. Esta persona es buena, y esta persona me lastimó. Y como sostener ambas verdades al mismo tiempo genera un malestar insoportable, tu cerebro elimina una de las dos. Casi siempre elimina la segunda. Porque admitir que alguien que amas te dañó intencionalmente obliga a tomar decisiones que tu sistema emocional no está preparado para enfrentar. Y aquí hay algo que la mayoría no ve. Esta justificación no es estupidez, es protección. Es la mente de una persona buena intentando preservar los vínculos que necesita para sentirse segura, incluso cuando esos vínculos son los que la están rompiendo. Si tu primer reflejo cuando alguien te lastima es buscar la razón por la que tú lo provocaste, eso no habla de tu falta de criterio. Habla de cuánto necesitas que las personas que elegiste merezcan haber sido elegidas. Número 7. Confundir ser necesitado con ser amado. El error emocional más antiguo de las personas buenas. Hay algo que la mayoría no ve sobre la diferencia entre necesidad y amor. Se sienten casi igual. Cuando alguien te necesita, te busca, depende de ti, te escribe a las 3 de la mañana porque no tiene a nadie más, la sensación que produce en el cuerpo es casi idéntica a la de ser amado. El pecho se expande. Te sientes importante. Tienes un propósito. Pero hay una diferencia que lo cambia todo. El amor no desaparece cuando dejas de ser útil. La necesidad sí. John Bowlby, el padre de la Attachment Theory en los años 50 y 60, describió cómo los vínculos tempranos crean mapas internos de lo que significa ser querido. Si tu primer modelo de afecto fue alguien que te buscaba cuando le hacías falta y se alejaba cuando no, entonces necesidad y amor quedaron fusionados en tu mente. No puedes separar uno del otro. Y como adulto, buscas inconscientemente personas que te necesiten, no porque seas manipulador, sino porque esa es la única forma de amor que tu sistema reconoce como real. Jennifer Crocker, en sus investigaciones del 2003 sobre las contingencies of self-worth, demostró que muchas personas construyen su valor personal alrededor de ser indispensables para otros. Cuando nadie las necesita, no sienten libertad, sienten vacío, porque su identidad está atada a una función, no a una esencia.
Si alguna vez sentiste pánico cuando todos a tu alrededor estaban bien y nadie te necesitaba, ese vacío no es soledad. Es el sonido de una identidad que fue construida sobre la utilidad y que todavía no sabe quién es sin algo que cargar. No es lo mismo que te necesiten a que te quieran. Y aprender a notar la diferencia es probablemente una de las cosas más difíciles que harás. Un momento. Quiero hacer una pausa aquí, porque sé lo que está pasando del otro lado. Si ya te reconociste en 2 o 3 de estos patrones, eso ya dice algo, no sobre lo que está mal en ti, sino sobre lo que aprendiste a hacer para sobrevivir emocionalmente. Y ese reconocimiento, esa capacidad de mirarte con esa honestidad, no es poca cosa. ¿Cuál te pegó más fuerte hasta ahora? No hay respuesta incorrecta. Cada persona llega a esta lista desde un lugar distinto. Todavía quedan 13 señales, y te lo digo ahora, las que vienen son más específicas, más sutiles, y algunas van a sorprenderte porque parecen fortalezas. El número 20 es el que guardé para el final, por una razón que vas a entender cuando lleguemos. Si este tipo de contenido te hace sentido, el botón de suscripción está ahí, sin presión. Pero me interesa que te quedes. Seguimos. Número 8. Anticipar las necesidades de todos antes que las propias. La hipervigilancia disfrazada de empatía. Fíjate qué pasa en una cena familiar. Mientras todos están conversando, hay una persona que ya notó que al abuelo se le acabó el agua, que la prima está incómoda con el tema que se tocó, que la mamá está a punto de levantarse y necesita ayuda con los platos. Esa persona no lo piensa, lo siente. Su radar está encendido permanentemente, escaneando el ambiente emocional de todos los presentes, ajustando su comportamiento segundo a segundo para que todo fluya. Desde afuera, eso parece sensibilidad, empatía natural. Pero los investigadores del trauma tienen un nombre menos amable para eso. Lo llaman hypervigilance. Y no es un don, es una adaptación. Cuando un niño crece en un ambiente donde el estado emocional de los adultos era impredecible, donde un cambio de humor podía significar gritos, silencio o algo peor, ese niño desarrolla un sistema de monitoreo constante. Aprende a leer microexpresiones antes de que las palabras lleguen. Registra el tono de voz, la postura corporal, el ritmo de la respiración de los demás con una precisión que parece sobrehumana. Pero no lo es. Es un mecanismo de supervivencia. Gabor Maté, en su trabajo sobre trauma y adicción, describió cómo esta hipervigilancia se traslada a la vida adulta y se disfraza de virtud. La persona empática, que siempre sabe lo que el otro necesita, no está ejerciendo una cualidad, está ejecutando un programa de detección de amenazas que nunca se apagó. Y el costo es enorme, porque mientras escanea las necesidades de todos los demás, las propias desaparecen del radar. Si siempre sabes cómo están los demás pero te cuesta horrores responder ¿cuándo fue la última vez que alguien te preguntó cómo estás tú? Eso no es modestia, es el residuo de un sistema que te enseñó que tu bienestar era opcional y que tu función era cuidar el de todos los demás. Número 9. No poder recibir ayuda sin sentir que debes algo. El esquema de deuda emocional que nadie te enseñó a ver. Piensa en la última vez que alguien te ofreció ayuda. Algo sencillo, pagarte la comida, llevarte en su auto, escucharte cuando estabas mal. ¿Qué sentiste? Si la respuesta incluye incomodidad, urgencia por devolver el favor, o la sensación de que ahora tienes una deuda pendiente, entonces este patrón te pertenece. Julian Rotter, en sus investigaciones sobre el locus of control en los años 60, distinguió entre personas que sienten que controlan su vida y personas que sienten que la vida les pasa. Pero hay un matiz que Rotter no exploró del todo y que investigaciones posteriores han ampliado. Las personas con un locus de control hiperfuncional, aquellas que se responsabilizan de todo, no pueden recibir sin sentir que eso les quita algo, porque recibir implica depender. Y depender, para alguien que aprendió que la dependencia era peligrosa, activa la misma alarma que pedir ayuda en un lugar donde nadie iba a venir. Eso se conecta con lo que Kristin Neff llama la ausencia de self-compassion. En sus estudios del 2003, Neff demostró que la incapacidad de recibir cuidado no es humildad. Es una forma de autocastigo disfrazada de independencia. La persona siente que no merece ayuda gratuita, que todo tiene un precio, que aceptar algo sin devolverla coloca en una posición vulnerable que su sistema no puede tolerar. Si recibir un regalo te genera más ansiedad que darlo, eso no habla de tu carácter. Habla de cuántas veces aprendiste que lo que te daban venía con condiciones. Número 10. Perdonar demasiado rápido.
La trampa del perdón prematuro que la psicología ya identificó. Hay personas que perdonan antes de terminar de sentir el dolor. La ofensa sucede, el cuerpo registra la herida, y casi en el mismo movimiento la mente activa el perdón. No como cierre, sino como escape, porque quedarse en el enojo es demasiado. Porque sostener la rabia contra alguien que quieres se siente como traición. Porque en algún lugar aprendiste que las personas buenas no guardan rencor, y tú necesitas seguir siendo bueno más de lo que necesitas protegerte. Investigaciones sobre procesamiento emocional en relaciones, incluyendo parte del trabajo de John Gottman sobre los ciclos de reparación en parejas, sugieren que el perdón auténtico requiere un paso que las personas buenas suelen saltarse: sentir la herida completa antes de soltar. Cuando ese paso se omite, el perdón no cierra la herida. La sella por encima con una capa de buena voluntad, mientras abajo sigue abierta. Si perdonas más rápido de lo que procesas lo que te hicieron, quizás tu perdón no es generosidad. Es una forma de evitar la conversación más difícil, la que tendrías que tener contigo mismo sobre por qué permites lo que permites. Número 11. Sentir ansiedad cuando todo está bien. El cuerpo que espera el golpe incluso en la calma. Esto es algo que pocas personas confiesan, pero muchas reconocen cuando lo escuchan. Llegas a un momento tranquilo. Todo está en orden. Nadie está enojado contigo. No hay conflictos pendientes. La relación va bien. El trabajo está estable. Y en lugar de relajarte, sientes una presión sorda en el pecho. Un estado de alerta que no tiene objeto visible. Como si tu cuerpo supiera que la calma nunca dura y estuviera preparándose para lo que viene después. La neurociencia del estrés crónico explica esto con bastante claridad. Cuando el sistema nervioso se desarrolla en un ambiente donde la tranquilidad era siempre la pausa entre tormentas, el cerebro codifica la calma como señal de peligro inminente, no como descanso, como advertencia. Joseph Ledoux, en sus estudios sobre la amígdala y el procesamiento del miedo en los años 90, demostró que estas asociaciones se graban en circuitos que operan por debajo de la conciencia. No puedes razonarlos, no puedes relajarte por decisión. Tu cuerpo lleva su propia contabilidad, y esa contabilidad dice que cuando todo está bien, algo malo está por pasar. Si la paz te genera más inquietud que el caos, eso no es que seas pesimista. Es que tu sistema nervioso todavía no ha aprendido que la calma puede ser el estado normal, no la excepción. Número 12. Minimizar tus propias necesidades como si fueran opcionales. Lo que la mayoría confunde con madurez. Este es el que mencioné al principio, el que casi todo el mundo interpreta mal. Porque cuando alguien dice, no necesito mucho, estoy bien así, no te preocupes por mí, yo me las arreglo, la sociedad lo celebra, lo llama madurez, lo llama fortaleza, lo llama independencia. Pero cuando esa minimización es crónica, cuando tus propias necesidades siempre ocupan el último lugar de la lista, cuando ni siquiera puedes nombrar qué necesitas porque hace tanto tiempo que dejaste de preguntártelo, que la pregunta ya no tiene sentido, entonces no es madurez. Es abandono propio aprendido. Abraham Maslow habló de las necesidades humanas como una escalera donde las necesidades básicas, seguridad, pertenencia, reconocimiento, deben estar cubiertas para que una persona pueda desarrollarse. Pero hay algo que Maslow no dijo explícitamente y que investigaciones posteriores, incluyendo las de Deci y Ryan sobre autonomía, han confirmado. Cuando una persona aprende que sus necesidades son una molestia para los demás, no es que deje de tenerlas, es que aprende a no registrarlas. El hambre sigue ahí, pero ya no la siente. La soledad sigue ahí, pero ya no la nombra. La necesidad de ser cuidada sigue ahí, pero ha construido tanta estructura alrededor de su independencia que la sola idea de necesitar algo de alguien le genera vergüenza. Si tu respuesta automática cuando alguien te pregunta qué necesitas es nada, estoy bien, tómate un segundo antes de creerla. A veces, estoy bien, es la frase más costosa que una persona puede decir. No necesitar nada no es fortaleza. A veces es la forma más eficiente de desaparecer. Número 13. Elegir la paz por encima de la justicia. El precio silencioso de quien evita el conflicto como si fuera veneno. Alguien dice algo que te molesta, no algo enorme, algo pequeño pero real. Un comentario que te resta, una decisión que te excluye, un tono que comunica desprecio. Y tú lo registras, lo sientes, sabes exactamente qué dirías si pudieras, pero no lo dices, porque decirlo implicaría un conflicto. Y el conflicto, para ti,
No es una incomodidad pasajera. Es una amenaza existencial. Es la posibilidad de que el otro se vaya, de que la relación se rompa, de que el ambiente se contamine de una tensión que tú vas a terminar absorbiendo de todos modos. Hay dos caminos que llevan a esta elección. El primero es un miedo real de abandono. Si en algún momento de tu historia confrontar significó perder, tu mente asoció conflicto con pérdida. Y ahora evitas el conflicto no porque seas pacífico, sino porque no puedes pagar el precio que tu mente cree que tiene. El segundo camino es más sutil. Es una creencia profunda de que el conflicto destruye, que si dos personas discuten, algo se rompe para siempre, que la armonía es el único estado aceptable, y esa creencia, que suena sabia, es en realidad una forma de silenciarte. Albert Bandura demostró que las personas con baja self-efficacy tienden a evitar situaciones donde el resultado es incierto. Y el conflicto es, por definición, una situación de resultado incierto. No sabes qué va a pasar si dices lo que piensas. Y esa incertidumbre, para alguien cuya agencia fue erosionada temprano, es simplemente intolerable. Si eliges la paz porque la valoras, eso es sabiduría. Si la eliges porque te aterroriza lo que pasa cuando la pierdes, eso es otra cosa. Y solo tú sabes cuál de las dos es. Número 14. No saber identificar qué sientes hasta que es demasiado tarde. El silencio emocional que se aprende en casa. Algunas personas hacen esto sin darse cuenta. Alguien les pregunta cómo están y dicen bien, con total sinceridad, aunque llevan semanas acumulando una tensión que no han nombrado. No están mintiendo. Realmente no saben qué sienten. La emoción está ahí, en el cuerpo, en los insomnios, en los dolores de cabeza, en la mandíbula apretada al dormir, pero no llega al lenguaje, no tiene palabras, y un día, algo mínimo dispara una reacción enorme. Lloran en el auto después de una conversación que no era importante, explotan por un plato roto, se quiebran por un mensaje que normalmente no les habría afectado, y todos alrededor se preguntan, ¿qué le pasó? Sin entender que lo que pasó no fue ese momento. Fue todo lo que vino antes y nunca se dijo. Antonio Damasio, en sus investigaciones sobre los somatic markers en los años 90, demostró que las emociones no son decoración mental. Son señales corporales que guían la toma de decisiones. Cuando una persona pierde el acceso a esas señales, no se vuelve más racional, se vuelve más vulnerable, porque toma decisiones sin la información que más necesita. ¿Cómo se siente realmente con lo que está pasando? Si tu cuerpo habla un idioma que tu mente dejó de traducir, no es que seas frío o racional. Es que en algún punto aprendiste que sentir era peligroso, y tu sistema hizo exactamente lo que tenía que hacer para protegerte. Solo que ahora esa protección te está costando más de lo que te ahorra. Las emociones que no nombras no desaparecen, se instalan y cobran interés. Estamos llegando a los que cambian la forma en que ves todo esto. Los primeros 14 describieron patrones. Los que vienen revelan algo más incómodo. Revelan las razones por las que esos patrones se mantienen, incluso cuando ya los reconoces, incluso cuando ya sabes lo que está pasando. El número 20 va a incomodar a algunos. Ese es el punto. Tómate un segundo antes de seguir. ¿Cuántos de estos has reconocido en alguien que quieres? ¿Y cuántos en ti? Seguimos. Número 15. Dar segundas oportunidades infinitas. El biais de esperanza que ignora toda la evidencia disponible. Hay algo que la mayoría no ve sobre la generosidad con las segundas oportunidades. Cuando le das a alguien una segunda oportunidad, eso es compasión. Cuando le das una tercera, eso es paciencia. Pero cuando llevas la cuenta perdida de cuántas oportunidades has dado, cuando la persona te ha demostrado con hechos repetidos que no va a cambiar, y aún así tu mente genera un argumento nuevo para creer que esta vez será diferente, eso ya no es bondad. Es un patrón. Daniel Kahneman, en su trabajo sobre los sesgos cognitivos, describe una tendencia que él asocia con el optimism bias y con la forma en que el cerebro procesa las expectativas. El cerebro humano está diseñado para favorecer la esperanza sobre la evidencia, especialmente cuando la alternativa es una pérdida emocional significativa. Aceptar que alguien no va a cambiar implica aceptar que la relación que tienes no es la relación que querías, y esa aceptación duele más que otra decepción. Pero en las personas buenas que siempre son usadas, este mecanismo se amplifica, porque la segunda oportunidad no es solo sobre el otro, es sobre ti. Si tú eres alguien que cree en la bondad de las personas, retirar esa creencia se siente como perder una parte de tu identidad.
Y la identidad se protege con más fuerza que casi cualquier otra cosa. Si has dado tantas oportunidades que ya perdiste la cuenta, no te falta criterio. Te sobra una lealtad que fue entrenada para resistir cualquier evidencia. Y esa resistencia tiene un precio que solo tú estás pagando. Número 16. Ser siempre el que escucha pero nunca el que habla. La asimetría del trabajo emocional que nadie reconoce. Si alguna vez has observado tus conversaciones con atención, quizás has notado esto. La gente te busca para desahogarse. Te cuentan sus problemas, sus miedos, sus frustraciones. Y tú escuchas. Con paciencia real. Con atención real. Sin interrumpir, sin juzgar, sin desviar la conversación hacia ti. Y cuando terminas de escuchar, la otra persona se siente mejor, te agradece y sigue con su día. Pero nadie te pregunta cómo estás tú. Y si te preguntan, tú dices que bien y cambias el tema, porque tu cuerpo no sabe cómo estar del otro lado de esa conversación. Las investigaciones en Emotional Labor, un concepto originalmente acuñado por Arlie Hochschild para contextos laborales, se han expandido en las últimas décadas para incluir las relaciones personales. Sostener emocionalmente a otros de manera constante sin reciprocidad equivalente tiene un costo medible en salud mental, desgaste emocional y sensación de soledad. La persona que siempre escucha no es la que menos necesita ser escuchada, es la que aprendió que su rol en las relaciones es sostener, y que si deja de hacerlo, el vínculo se disuelve. Y aquí hay algo que quizás reconoces. Cuando finalmente intentas hablar de algo tuyo, te sientes incómodo, como si estuvieras ocupando un espacio que no te pertenece, como si tus problemas fueran menos importantes, menos urgentes, menos dignos del tiempo de alguien. Esa sensación no es modestia, es la evidencia de un contrato invisible que firmaste hace mucho tiempo y que dice que tu función es cargar, no ser cargado. Escuchar es una forma de amor, pero si nunca eres escuchado, eso no es una relación, es un servicio. Número 17. Confundir sacrificio con amor. La herencia silenciosa de quien fue amado con condiciones. Imagínate a los 6 o 7 años. Estás en tu casa. Tu mamá o tu papá llegan cansados del trabajo. Y en algún momento aprendes algo que nadie te dice con palabras, pero que tu cuerpo registra con total claridad. Cuando tú haces algo por ellos, sonríen. Cuando tú necesitas algo de ellos, suspiran. Y en esa asimetría, tan sutil que parece normal, tu mente forma una ecuación que va a operar en silencio durante décadas. Amar es dar lo que el otro necesita, incluso cuando eso te cueste. Y ser amado es recibir atención solo cuando has hecho lo suficiente para merecerla. Brené Brown, en sus investigaciones sobre vulnerabilidad y vergüenza durante la última década, documentó cómo las personas que crecieron con amor condicional desarrollan una relación con el afecto que es fundamentalmente transaccional. No pueden recibir amor gratuito, no confían en él. Si alguien las quiere sin que hayan hecho nada para ganárselo, su primer instinto no es gratitud, es sospecha. Porque en su mapa interno, el amor siempre tiene un precio, y si no lo ves, es porque todavía no te lo cobraron. Dos caminos llevan a esta confusión. El primero es un modelo parental, donde el afecto estaba disponible solo después de un logro, una obediencia, un sacrificio visible. El segundo es cultural, y en el mundo hispano pesa especialmente, la idea de que ser bueno es aguantar, que el amor se demuestra con resistencia, que quien se sacrifica más es quien más ama, y ambas raíces producen el mismo fruto. Una persona que no puede dejar de darse porque siente que si para, deja de merecer. Si tu forma de amar siempre incluye un costo personal que nunca mencionas, pregúntate algo. ¿Estás amando o estás pagando una entrada que nadie te cobró? El sacrificio que nadie pidió no es amor, es una deuda imaginaria que solo tú estás saldando. Número 18. No poder irte aunque sabes que deberías. El costo emocional que mantiene a las personas buenas atrapadas donde no deberían estar. Esto no necesita mucha explicación porque probablemente ya lo sentiste. La relación que te drena pero que no puedes soltar. La amistad que te reduce pero a la que sigues siendo leal. El trabajo que te consume pero del que no te vas porque hay gente que depende de ti. Sabes que deberías irte. Lo has pensado 100 veces. Has ensayado la conversación en tu cabeza. Pero cuando llega el momento, algo te detiene. No es indecisión, es algo más profundo. Daniel Kahneman describió el sunk cost fallacy como la tendencia humana a seguir invirtiendo en algo que no funciona, simplemente porque ya invertiste demasiado. Pero en las personas buenas, este sesgo se potencia.
No es solo el tiempo invertido, es la identidad invertida. Si te fuiste del todo, la energía, la paciencia, los años que pusiste en esa persona o en esa situación pierden sentido retroactivamente, e irte se siente como admitir que todo eso fue en vano, y esa admisión es demasiado cara. Pero hay otra capa, y esta es la que pocas personas mencionan. A veces no te quedas por lo que invertiste, te quedas porque irte activa una culpa que no puedes manejar. Porque la persona que se va es, en tu mapa interno, la persona mala. Y tú no puedes ser la persona mala, no después de todo lo que construiste tu identidad alrededor de ser la buena. Si sabes que deberías irte y no puedes, no te falta coraje. Te sobra una definición de ti mismo que necesita ser revisada, no porque sea falsa, sino porque se convirtió en una jaula. Número 19. Recibir admiración pública y sentir soledad privada. El paradojo del que todos buscan pero que duerme solo con sus propios pensamientos. Todos te buscan, todos te admiran. Eres la persona fuerte, la confiable, la que siempre tiene una palabra amable, un consejo generoso, una presencia estabilizadora. En las reuniones familiares eres el centro emocional. En el trabajo eres el que todos consultan. En el grupo de amigos eres el que organiza, el que recuerda, el que sostiene. Y por las noches, cuando se apagan las pantallas y se cierran las puertas, estás completamente solo con una carga que nadie sabe que cargas, porque nunca la mostraste, porque mostrarla sería destruir la imagen que todos necesitan de ti. Sonja Lyubomirsky, en sus investigaciones sobre la felicidad y el bienestar subjetivo, encontró que la conexión social profunda, no la superficial, es uno de los predictores más consistentes de bienestar a largo plazo. Las personas pueden tener cientos de interacciones positivas al día y seguir sintiéndose profundamente solas, si ninguna de esas interacciones incluye ser vistas en su totalidad. Y las personas buenas que siempre son usadas tienen exactamente este perfil. Son intensamente visibles en su función y completamente invisibles en su humanidad. Si el mundo te ve como la persona fuerte y eso te genera más cansancio que orgullo, quizás es momento de preguntarte quién te conoce de verdad. No quién te admira, no quién te necesita, quién te conoce. Porque la admiración llena una habitación, pero el conocimiento llena un vacío que la admiración nunca va a tocar. Ser admirado y ser conocido no son lo mismo, y a veces la distancia entre uno y otro es la distancia exacta de tu soledad. Y aquí estamos en el número 20, el que guardé para el final porque no es el más obvio, ni el más dramático, ni el más doloroso. Es el más revelador, y quizás el más difícil de escuchar, no porque duela, sino porque obliga a reconsiderar todo lo anterior. Número 20. Seguir siendo bueno a pesar de todo. La señal que nadie nombra porque parece la más simple, pero que la psicología considera la más compleja de todas. Imagina esto. Una persona ha sido usada, una y otra vez. Le han mentido, la han descartado, le han tomado el tiempo, la energía, la bondad, y la han devuelto vacía. Ha dado segundas oportunidades que nadie mereció. Ha perdonado cosas que no debería haber perdonado. Ha callado cuando debería haber gritado. Ha cargado lo que no era suyo. Y después de todo eso, después de cada traición, cada silencio, cada abuso de confianza, esa persona sigue siendo buena. No ingenua, no ciega, no débil, buena. Sigue sosteniendo la puerta para el que viene detrás. Sigue preguntando cómo estás y queriendo saber la respuesta de verdad. Sigue eligiendo la compasión cuando la amargura sería más fácil y probablemente más justificada. Y aquí hay algo que casi nadie dice. Esa bondad sostenida después del daño no es la misma bondad con la que empezó. Es una bondad completamente distinta. La primera era instintiva, inocente, automática. Esta, la de después, es una elección. Una elección consciente, repetida, costosa, y la psicología tiene cosas que decir sobre las personas capaces de hacer esa elección. George Bonanno, investigador de la Universidad de Columbia, ha dedicado décadas al estudio de la resiliencia, esa capacidad de algunas personas para atravesar experiencias adversas sin quebrarse de formas permanentes. Y uno de sus hallazgos más consistentes es que la resiliencia genuina no se parece a lo que la cultura popular imagina. No es dureza, no es resistencia estoica, es flexibilidad. Es la capacidad de absorber el golpe, sentir el dolor completo y después elegir qué hacer con lo que queda.
Y algunas personas, las que nos ocupan en este video, eligen seguir siendo buenas, no porque no aprendieron la lección, sino porque la lección que aprendieron es distinta de la que el mundo esperaba. Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración y escribió sobre la búsqueda de sentido en condiciones de sufrimiento extremo, dijo algo que aplica con una precisión incómoda a las personas de esta lista. Dijo que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está la libertad de elegir. Las personas buenas que siguen siendo buenas después de ser usadas habitan ese espacio. Cada día, cada interacción, cada vez que podrían cerrarse y eligen no hacerlo. Y eso no es ingenuidad. Es quizás la forma más sofisticada de fuerza psicológica que existe. Porque cualquiera puede volverse cínico después del dolor. Eso es fácil. Lo difícil, lo verdaderamente raro, es mirar el daño a la cara y decidir que no va a definirte, que puedes cargarlo sin convertirte en él, que puedes conocer el lado oscuro de las personas y seguir eligiendo ver también el luminoso. Si tú eres esa persona, si después de todo lo que te hicieron sigues eligiendo ser bueno, no porque no sepas lo que pasó, sino precisamente porque lo sabes, entonces necesitas escuchar algo que probablemente nadie te ha dicho así. Tu bondad no es tu debilidad, es tu acto más radical de resistencia. Es la prueba de que todo lo que te hicieron no logró cambiar lo que eres en el centro. Y el hecho de que sigas aquí, intacto en lo esencial, no es poca cosa. Es quizás la señal más poderosa de todas. Seguir siendo bueno cuando el mundo te dio todas las razones para dejar de serlo. Eso no se enseña, eso se decide. Todos los días, 20 señales, una sola verdad silenciosa debajo de todas ellas. Las personas buenas que siempre terminan siendo usadas no están rotas, no son ingenuas, no les falta carácter. Lo que les sobra es una capacidad de sentir, de conectar, de cargar, que fue entrenada en circunstancias que no eligieron y que el mundo a veces confunde con una invitación a tomar lo que quiera. Si más de 5 de estas señales te llegaron, eso no significa que necesites arreglarte. Significa que estás prestando atención a algo que la mayoría ignora. Y esa atención, esa voluntad de mirarte con honestidad, ya es distinta, ya es rara, ya cambia las reglas. No necesitas dejar de ser bueno, necesitas aprender a proteger esa bondad como lo que es. Algo valioso que no todo el mundo merece recibir. ¿Cuál fue la más difícil de escuchar? Déjala en los comentarios. No la que más te sorprendió, la que más te costó. Porque esa, casi siempre, es la que más necesitabas oír. Si este tipo de contenido te hace sentido, suscríbete, no por el número, porque cada vez que alguien se reconoce en estas observaciones, este espacio se vuelve un poco más honesto. Y eso importa. La bondad que sobrevive al daño no es debilidad, es la forma más silenciosa de poder que existe. Y si tú eres esa persona, ya lo sabías. Solo necesitabas que alguien lo dijera en voz alta. Nos vemos en el próximo. Thumbnail, Concept Scene. Personaje minimalista estilo doodle, de pie, con los brazos ligeramente extendidos hacia los lados. De cada mano cuelgan hilos invisibles que conectan a siluetas más pequeñas de otras personas que se alejan llevando algo. Representación abstracta de tomar. El personaje central tiene expresión serena, no triste, más bien contemplativa. Character Action. De pie, con las manos abiertas, dejando ir. Postura tranquila, no victimizada. Text Overlay, Yellow BG, Bold Caps. Buena persona, siempre usada. Red Arrow Pointing Toe. Las manos abiertas del personaje central. El gesto de dar que nunca se cierra. Mood, Contemplative, Warm, Slightly Melancholic but Dignified.